pasen el video donde ella dijo al principio que ella ve a todos los mexicanos. Y quiero ligadito cuando dijeron que no recibía la oposición. Quiero demostrar lo pinche mentirosa e hipócrita que es esta presidente. Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el fraude, quitaron derechos. Sí, los que avalaron el fraude ahora son los paladines de la democracia. Qué terrible es tener una presidenta de México que no entiende, o que no quiere entender nada. Es decir, ellos siempre se han presentado como un gobierno y un partido distinto. Y no solamente no son diferentes, son peores a lo que ocurría en el pasado. Esta reforma electoral que ella presenta, que ella defiende y que dice que no es autoritaria, que sí lo es, no solamente es un regreso al pasado, y no es un regreso al pasado priista que ella menciona, es un regreso a los peores tiempos de la historia de México, cuando efectivamente el voto de los ciudadanos no contaba y donde solamente el gobierno decía quién podía votar y quién no podía votar. Así lo hacía Santana, el peor dictador que ha tenido México en su historia. Solamente no son diferentes, son peores. Y esta reforma electoral lo demuestra. Sí. Se enojó Claudia con la oposición. Asumo que con nosotros. ¿Con nosotros? Bueno, somos oposición. Bueno, ajá. No mencionó a Típica, pero no sé qué dijo. Vamos a ver qué dijo ahorita en la mañana. Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el fraude, quitaron derechos. Sí, los que avalaron el fraude ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. Estaba viendo ayer que en el Congreso ahora van a organizar un foro que se va a llamar Autoritarismo contra Democracia. ¿Pero quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame Democracia y Defensa de la Nación contra los vendepatrias, ¿verdad? Los que andan yendo allá a Estados Unidos a ver si les hacen caso. Qué terrible es tener una presidenta de México que no entiende, o que no quiere entender nada. Es decir, ellos siempre se han presentado como un gobierno y un partido distinto. Y no solamente no son diferentes, son peores a lo que ocurría en el pasado. Porque, insisto, Carlos, Gloria, público, insisto, esta reforma electoral que ella presenta, que ella defiende y que dice que no es autoritaria, que sí lo es, no solamente es un regreso al pasado, y no es un regreso al pasado priista que ella menciona, es un regreso a los peores tiempos de la historia de México, cuando efectivamente el voto de los ciudadanos no contaba y donde solamente el gobierno decía quién podía votar y quién no podía votar. Así lo hacía Santana, el peor dictador que ha tenido México en su historia. Y así lo hacía Porfirio Díaz, otro de los personajes también recriminados y descalificados por este gobierno. Entonces solamente no son diferentes, son peores. Y esta reforma electoral lo demuestra. Sí, sí. A ver, fíjate, el mismo PRI en los años 70 lleva a cabo una reforma electoral precisamente para impedir que el partido en el poder, el PRI, sea el único. Y poder dar acceso a las minorías. Y lo hizo a través de los plurinominales. Sí. Y por eso existe el PAN. Y llevó a cabo otras reformas electorales de 1970 a la fecha, hasta antes de que llegaran estas gentes, para seguir ensanchando
la democracia en ¿Sabes México y quién la fue participación ciudadana. uno de los grandes luchadores para ¿Y ahora qué? haya democracia? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador. Mm. No, Cuando bueno, él era presidente del PRD A ver, y no se metió. agrégale. Pablo Gómez. Y Pablo Gómez. Pablo Gómez, que es ahora el presidente de la Comisión Presidencial Especial para la Reforma Electoral, él fue uno de los que anduvo en la calle arengando para que hubiera democracia en México. Y que el ejército se meta a sus cuarteles. Claro, y fue uno de los principales beneficiarios porque él llega a la Cámara a través de los plurinominales. Sí, Pero es toda como su una vida. minoría. Toda Claro. su vida. Pero toda su vida. es que como bien dijo Orwell en La rebelión en la granja, cuando los cerdos se están rebelando del humano, hablan de igualdad entre los animales y que queremos democracia, pero cuando los cerdos quitan al humano y empiezan a gobernar ellos, entonces 4 patas sí, 2 pies no, bueno, tal vez 2 pies sí, pero solo para nosotros, porque al final no buscan democracia, no buscan libre competencia de elecciones. Buscan ellos estar en el poder y cuando ellos estén en el poder, entonces afianzar la dictadura perfecta. Pero ese hijo de puta de López Obrador peleó para que haya más democracia, se pusieron plurinominales. Fue uno de él los beneficiarios. Él es de los grandes beneficiados y este hijo de puta ahora lo quiere quitar y regresar con Santana. Sí, claro. Es lo que a mí, vuelvo a lo mismo, no me entra Mira, a mi cabeza. pero este discurso y esta retórica de la presidenta no es más que una simulación. Es para tratar de ocultar lo que realmente están redactando en este momento en la mesa y en el escritorio de Palacio Nacional para hacer una reforma totalmente autoritaria. Vamos, ¿será, Gloria, Carlos, esta reforma electoral busca cerrar el círculo del proyecto autoritario de López Obrador? Y no solo eso, lo que te está diciendo Claudia en esa mañanera es ¿por qué rayos yo no tengo a un PRIAN como el PRIAN que ya tengo metido en Morena, que es bastante? ¿Por qué no tengo a estos desgraciados viniendo a mí a negociar la dictadura perfecta, a estar de acuerdo con esta reforma para que yo esté unos añitos más y después les vuelvo a dar el poder? Eso es lo que la tiene enojada, que la oposición, para bien o para mal, como ella misma dice, está siendo paladín de la democracia, porque ¿saben cuál es la alternativa? Tener una oposición que es una opoficción, que se arrodilla ante Claudia y que llega y le diga, ¿sabes qué? Haz tu reforma, pero eso sí, dentro de 15, 20 años nos vuelve a tocar a nosotros. Y ahí sí se acaba la democracia en México. ¿Saben en dónde pasó eso? En Nicaragua. Sí. En Nicaragua la oposición se volvió opoficción y cuando Daniel Ortega decían, salten, ellos decían, ¿cómo no? ¿Qué tan alto? ¿Hasta qué llegas a eso? A verdaderamente una dictadura blindada que no te puedes quitar de encima. Que luchó, él fue sandinista. Exacto. Entonces es lo mismo. Cuando son cerdos orwellianos tratando de quitarse al humano opresor, ahí sí te hablan de democracia, de pluralidad. Pero cuando ellos llegan al poder, lo primero que quieren hacer es blindarse de cualquier tipo de competencia. ¿Qué quisiera Claudia? Que todo México se le arrodillara. Por supuesto. ¿Y ustedes creen que ella entonces diría, wow, no veo diferencia de opiniones, no veo que haya una oposición? Por supuesto que no. Diría, qué bueno, porque ese es el objetivo. Entonces, qué bueno que en México, para bien o para mal, hay personas como en este programa y en muchísimos otros que a través de la opinión pública, de la academia, de la sociedad civil, no se están dejando, porque la alternativa es dejarle el país a esa dictadura. Y ahí sí deberían de preocuparse los mexicanos. El día que vieran que su oposición está tan temerosa de Morena, que hicieran otro pacto. A ver, ¿quién está en Camaramoy? A ver, yo lo que quiero es lo siguiente. Pasen el video donde ella dijo al principio que ella ve a todos los mexicanos. Y quiero ligadito cuando dijeron que no recibía la oposición. Quiero demostrar lo pinche mentirosa e hipócrita que es esta presidente. Es bien importante que no se dejen llevar por las fintas. Es importante que no se nos olvide la realidad de este gobierno de mierda, porque si se nos olvida, estoy de acuerdo con Gloria, Betty, pues ya nos llevó la chingada. Ya se nos olvidó, se acabó la historia. Entonces,
Tú me avisas, por favor, cuando esté lista, pero quiero demostrar la contradicción y las mentiras de esta presidente, en la cual usa las mañaneras para vender un México ficticio.